¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Espero que anden bien. Bienvenidos una vez más a una reunión de oración como todos los miércoles. Hoy vamos a escuchar un mensaje titulado Detener el día. A veces muchas circunstancias o diferentes situaciones que pasan en nuestra vida nos hacen desear o querer que el día sea más largo. Seguramente en algún momento de nuestra vida hemos tenido esa sensación o ese querer, ese deseo de decir, uy, cómo el día no dura 48 horas, 72 horas para poder hacer todo lo que quiero o para poder resolver esta situación o lo que sea, ¿sí? Muchas veces lo hacemos de forma egoísta, ¿sí? Porque nosotros queremos que el día, nuestras 24 horas sean más largas, ¿sí? No pensamos en el resto de las personas o ni siquiera pensamos en lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Pero obviamente nadie puede hacer que su día sea más largo, nadie puede detener el tiempo ni nada por el estilo. Pero ¿qué pasa? Esto seguro a ustedes ya se les viene a la mente, los que conocen de la Biblia, algo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el libro de Josué, en el capítulo 10, podemos encontrar que ocurre algo sobrenatural. ¿Qué es esto lo que ocurre? Es que el sol y la luna se detienen, se paran, se quedan ahí, quietos, estáticos. Mientras que ocurre en la tierra una guerra, un brutal enfrentamiento, ¿sí? Entre diferentes facciones, ¿sí? Había 5 reinos que estaban atacando a una ciudad, ¿sí? a otro grupo, y de pronto entran
los muchachos de Josué entran por otro lado a tratar de ponerse en la brecha para que estos 5 reinos no destruyan a la otra ciudad, si no la tomen. ¿Qué había pasado? ¿Sí? Un poco en contexto. Podemos encontrar ahí en el capítulo 10 que Josué había logrado tomar Hai, ¿sí? Una de las ciudades. Y ya venía de conquistas en conquistas, y ya había tenido la posibilidad de tomar otros lugares. Entonces esto le trajo como un miedo a uno de los reyes, ¿sí? Dice en el capítulo 10 de Josué, ¿sí? El versículo 1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Hai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Hai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Hai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, ¿qué hizo Adonisedec? ¿Sí? Que era rey de Jerusalén en ese entonces. Él agarró y envió a Oham, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Egión, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Por ende, estos 5 reyes se pusieron de acuerdo, ¿sí? Dice en el versículo 5: y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella, ¿sí? Entonces vieron que esta gran ciudad había sido, de pronto se había puesto del lado de Josué, habían hecho un pacto y dijeron: vamos a estar tranquilos, ¿sí? No quiero que me destruyas, no quiero que me hagas como a Jericó o como a Hai, ¿sí? Que entró Josué, el Señor le dio la victoria y tomaron esas ciudades por la fuerza. Gabaón, inteligente, dijo: no, vamos a hacernos amiguitos. Pero ¿qué pasó? A los otros les dio como que miedo, porque esta ciudad era muy grande. Entonces decidieron ir en contra directamente de Gabaón, ¿sí? Ignoraron a Josué, ¿sí? Ignoraron sus tropas y fueron directamente por el objetivo. ¿Qué hizo Gabaón? ¿Sí? Ahí nomás llamó, ¿sí? Le mandó un WhatsApp, le dijo: Josué, me están atacando, ¿sí? Necesito que me ayudes. Y ahí Josué le mandó también un texto, le pegó una llamada, le mandó hizo una videoconferencia y llamó a todos sus muchachos para que subieran de donde estaban hacia Gabaón, donde estaba ocurriendo todo este combate. El Señor hace que Josué comience ganando, ¿sí? Ya tenía asegurada la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti, ¿sí? El Señor le entrega, ¿sí?, esta victoria, pero para ello deberían pelear, ¿sí? Tenían que combatir, luchar contra el enemigo para que esa promesa que el Señor le había dado se hiciera realidad. Si Josué se quedaba de brazos cruzados, no iba a pasar nada. Esa promesa, ¡pum!, se caía. Eso a tener en cuenta. En todo esto de que ocurre la lucha, el Señor también bendice, ¿sí?, a Josué, destruyendo gran parte del ejército enemigo con un granizo que ocurre, ¿sí? Pero Josué ve que el día ya se estaba terminando y de noche no se podía combatir, ¿sí?
Recuerden que no había linternas, no había faros, no había nada que les permitiera, no había visión infrarroja ni nada por el estilo que les permitiera a los soldados, a los guerreros luchar en la noche, por lo que si permitían que los enemigos se escaparan, ¿sí?, a la noche, la batalla no iba a terminar ahí, sino que los enemigos se iban a fortalecer de nuevo y iban a volver a intentar atacar, ¿sí? Por lo que Josué habló a Dios, ¿sí?, le pidió, ¿sí?, en oración, y pidió que el sol se detenga y que la luna no se mueva. En el versículo 12 de este capítulo 10 vemos que dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Se detuvo el día, de pronto. El día se hizo eterno para los enemigos y Josué pudo terminar esa conquista, ¿sí? Pudo obtener la victoria que el Señor le había prometido. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿Sí? Primeramente nos enseña un aspecto espiritual muy importante y que se repite en las personas espirituales, ¿sí? Estamos hablando de la oración, la intercesión, ¿sí?, y de ponerse en la brecha. Josué sabía que tenía la victoria asegurada, pero también sabía que debía combatir contra el enemigo. Muchas veces nosotros recibimos una palabra de parte de Dios que nos alienta a seguir, nos dice el Señor que todo va a estar bien, Él nos dice que estemos tranquilos, que recibamos su paz, ¿sí?, no una paz como la da el mundo, sino la que viene de Él, la duradera, el shalom profundo que llega a nuestro corazón, ¿sí? Y esta paz nos mantiene seguros de que vamos a obtener la victoria, pero no nos asegura de que si no hacemos nada, si nos quedamos de brazos cruzados, las cosas no vayan a cambiar en nuestra vida. Nosotros debemos vivir la vida constantemente, todos los días debemos levantarnos y luchar contra la oscuridad que quiere azotar y desviar nuestro corazón hacia el pecado. Todos los días hay que hacer eso, ¿sí? No nos podemos quedar de brazos cruzados, porque esto es una lucha constante. Por un lado, vemos que los amigos de Josué, ¿sí?, todos los soldados con los que estaba Josué, acudieron a este llamado de auxilio. ¿Cuántas veces escuchamos pedidos de oración que pasamos por alto, que a veces no le damos la importancia que requiere? Es necesario que tengamos por costumbre ponernos en la brecha, interceder por aquellas necesidades que nos llegan. En todo momento, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, y para que esos instrumentos sean realmente útiles, debemos dejar que el Señor nos use. Entonces, tenemos que estar dispuestos a clamar por la petición o la necesidad del otro, dispuestos a entregarnos de corazón como si fuera nuestra carga, ¿sí? Esta lucha que estaban teniendo en Gabaón, quizás no le hubiera importado mucho a Josué, porque Gabaón era una ciudad grande y podía defenderse, pero eran 5 reinos, ¿sí? El enemigo podía sobrepasarlos. Aún así, Josué decidió ponerse en el medio y defender a aquellos que estaban sufriendo las acechanzas del enemigo, ¿sí? Necesitamos tener esa
predisposición de nuestro corazón, de nuestro espíritu, a poder interceder por aquellos que lo necesitan. Una oración puede hacer la diferencia. O si no, vean la oración que hizo Josué en medio del combate, en medio de la batalla, diciendo que se detenga el sol, que se detenga la luna. Recordemos que tanto el sol como la luna eran adorados, ¿sí?, por estos enemigos del Señor, ¿sí? Eran como dioses. Podemos entender que en ese entonces se adoraban al sol, a la luna, se adoraba al hipopótamo, se adoraba al caimán, se adoraba a las cosas creadas y no al creador. Por lo que Josué, inteligente, clamó y hizo que esos dioses falsos obedecieran a su creador, que era el Señor. Él no ordenó literalmente al sol y a la luna que se detuvieran. Dice la palabra que Josué le habló a Dios y fue el poder de Dios el que detuvo al sol y a la luna. Fue el poder de Dios que alargó ese día. Una oración puede hacer muchísimo, pero esa oración tiene que salir de un corazón que esté conectado con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, con Dios mismo. Nuestras oraciones, nuestra intercesión, nuestro ponernos en la brecha va a valer, va a tener un peso en el mundo espiritual realmente cuando nuestro corazón esté entregado 100% a nuestro Dios, a Jehová, al Rey de Reyes. Hoy, miércoles, en esta reunión de oración, ¿sí?, vamos a hacer eso, lo vamos a poner en práctica. Tomémonos un tiempo. A continuación se van a mostrar una serie de peticiones que son muy importantes. Ponelo en práctica, ora por esas peticiones, pausa el video, no dejes que siga corriendo, pausalo, lee cada una de las peticiones. Oremos al Señor y luego ponele play y alabemos a Dios, nos gocemos, nos alegremos y disfrutemos de que en este día el Señor renovó sus misericordias para cada uno de nosotros. Disfrutemos de la presencia de nuestro Padre el día de hoy. Espero que tengan una espectacular semana y el Señor los bendiga. Adiós. Yeah.